Muy buenos días, queridos hermanos, les saludamos con el gusto de siempre de celebrar esta Santa Misa con ustedes y para ustedes. Quiero recordarles que donde ustedes tienen sus parroquias ya abiertas, les invito a que vayan a misa ahí, que participen. Claro que pueden ver esta misa y luego irse a aquella o regresando, pero deben de ir a misa a sus parroquias, deben de hacerlo con gusto, con mucha precaución. Esta misa es válida para quienes no pueden ir por razones de salud, porque su parroquia está restringido el cupo. Entonces, ustedes acérquense con mucha fe a Dios nuestro Señor en su parroquia o en la iglesia que ustedes acostumbran ir a participar. Les damos la bienvenida y les pedimos de todo corazón que nos acompañen con mucho respeto durante toda esta transmisión. Bienvenidos. Buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Bienvenidos a esta celebración en la que vamos a pedir hoy por un país de América, como todos los días lo hacemos. Vamos a pedir por Brasil, ese país tan grande, uno de los más grandes del mundo. Vamos a hablar por ellos, que aunque hablan portugués, pero también muchos hablan español y a veces buscan la misa, o hay muchos que brincaron a Brasil de alrededor donde se habla español. Así que pedimos por Brasil. También vamos a pedir hoy por la diócesis de Atlacomulco, en el Estado de México, por todos los pueblos que pertenecen a esa diócesis, por su señor obispo, don Juan Odilon Martínez García, por todos los sacerdotes que trabajan en esa diócesis, para que Dios los bendiga mucho. También vamos a pedir por un estado de Estados Unidos. Acuérdense que hemos empezado a pedir por todos los estados
de ese país donde muchos latinos, no solamente mexicanos, sino de todas las naciones latinas, viven y ven la misa también. Vamos a pedir hoy por Carolina del Sur. Ya pedimos hace unos días allá por la Carolina del Norte, donde está medio Pochahuisco, ¿verdad? Hay un Pochahuisco aquí y hay otro Pochahuisco allá. Son 2 Pochahuiscos. ¿Y los de Topi en dónde están? ¿En qué lugar de Estados Unidos? ¿También ahí? ¿También hay un pedacito de Topiltepec allá en Carolina? Bueno, pues fíjense, allá hay otro Pochahuisco y un pedacito de Topi. Así es. Hay estados en México que están muy grandes allá. Por ejemplo, dicen que la población del estado de Zacatecas es la misma en Zacatecas que en Estados Unidos. O sea que hay un estado de Zacatecas en México y hay un estado de Zacatecas en Estados Unidos. Es el estado que más migrantes ha dado a Estados Unidos. Pedimos por ellos que están allá y a veces no la pasan bien, ¿eh? Uno piensa que sí, pero no. Ellos se dedican a trabajos muy duros que los americanos no quieren hacer, claro. Ellos lavan, planchan, trapean, recogen alimentos, construyen, son los que sirven, los que cocinan, son los que hacen los trabajos más difíciles. Entonces pedimos por nuestros hermanos migrantes hasta la Carolina del Sur, ya pedimos por la Carolina del Norte. Así que pedimos a Dios por todos ellos y le pedimos a Dios que nos ayude también a nosotros. Hoy quiero pedir por los que me ayudan aquí en Topi, todos estos monaguillos, lectores, cantores, ministros y todos los que ayudan. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine.
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. De pie. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo.
Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció a la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así le hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó en la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como salieron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan unos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo a Jesús: vengan a almorzar. Les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se los dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy se repite el tema de ayer, la resurrección, un tema muy complicado, difícil para las personas que no tienen fe entenderlo y comprenderlo. Pero también difícil para los apóstoles. Ellos, fíjense, andaban ya en Galilea. Esto es muy importante. Si ustedes escucharon el evangelio del domingo pasado, de esos del lunes también, cuando Jesús se aparece a las mujeres, acuérdense que hay 3 mujeres a las que se les aparece. ¿Se acuerdan cuáles son esas 3 mujeres? Número 1, María de Magdala o María Magdalena, como la conozcan ustedes. Número 2, ¿cuál es la otra mujer a la que se le aparece Jesús? María, la madre de Santiago. No hay que confundirla con la de Cleofás, que estaba en la cruz, pero no se le apareció en la resurrección, en la tumba. María Magdalena, María, la madre de Santiago. ¿Y cuál otra mujer andaba ahí que acompañó a María Magdalena? Salomé. Esas 3 mujeres fueron al sepulcro en la madrugada y Jesús les dijo varias cosas, pero les dijo algo: vayan y díganles a mis apóstoles, a mis amigos, que los veré en Galilea. O sea, váyanse a Galilea. Estaban en Jerusalén. Galilea es una región muy al norte. Y parece que ya andan en Galilea, porque andan pescando. Y en Jerusalén no hay dónde pescar. Solamente tienen el lago de Genesaret o el lago de Galilea o el mar de Tiberíades, es lo mismo. Quiere decir que los apóstoles andaban pescando. Ellos volvieron a su casa y pues volvieron a hacer lo que hacían, pescar. Eran pescadores. Estaban medios tristes, medios confundidos, medios asustados. Y dice que era muy temprano. Ustedes saben que los pescadores, ¿a qué horas pescan más peces? En la noche. ¿Por qué en la noche? Porque agarran a los peces distraídos. En el día los peces ven la sombra y se bajan para que no los agarren. Si no son tontos. ¿Cuándo han visto un pescado brincando en el día? No. Si los peces ven que anda gente ahí o sombras, van para abajo. Pero en la noche los peces no ven y es cuando los agarran los pescadores. Por eso los buenos pescadores pescan en la noche o en la madrugada, casi amaneciendo. Esa era la hora. Dice que andaban allí en la madrugada y dice que en eso, vieron ¿a quién? Dice, estaba amaneciendo cuando Jesús se les apareció, pero los discípulos no lo reconocieron. Estaba muy oscuro. Pero Jesús ya está resucitado. Esto hay que entenderlo muy bien, que Jesús está resucitado. No es el Jesús que acaba de curar al leproso, el Jesús que platicó con Nicodemo. No. Este es un Jesús resucitado. Se aparece y luego se desaparece. Pero anda con sus apóstoles. Por eso San Juan dice, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció.
Quiere decir que no estaba siempre como antes. Se aparecía y los dejaba. Tercera vez. Pero les preguntó algo muy común. ¿Qué les dijo? ¿Ya almorzaron? ¿Sí les preguntó o no les preguntó? A él les dijo, ¿ya almorzaron? Y dice, toda la noche hemos pescado, dice, y no hemos encontrado nada. Dice, Jesús les preguntó que si habían pescado algo. Ellos le contestaron no. Entonces les dijeron, echen la red del otro lado. Y le hicieron caso. Hubieran sido otros flojonazos que conozco y dicen, no, que toda la noche echamos y otra vez, no, ya vámonos, ya no pescamos. Pero ellos le echaron y pescaron 153 pescados grandotes. Porque obedecieron a Jesús. Así dice hoy San Juan. Este evangelio es muy hermoso porque es una conversación entre Jesús y sus apóstoles. Ahí andaba Simón Pedro y dice que le dijeron, cuando vieron que pescaron tanto, voltearon y dijeron, pues ¿quién es este? Pues no lo vemos bien. Como que estaba en la orilla Jesús y como que les gritaba. No es que estuviera cerca de ellos. Dice que la barca distaba como 100 metros de la orilla. O sea, no andaban tan adentro del lago. Por eso se estaban gritando así como, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pero no veían bien quién era. Era Jesús. Y luego dice que cuando vieron los pescados, entonces Pedro dijo, bueno, ¿quién es este? Dice, no, pues es el Señor. Y dice que Pedro en ese momento se aventó al mar, ¿no? Se ciñó la túnica, se había quitado el cinto, se la ciñó y se aventó para ir a saludar a Jesús, emocionado. Pero dice que estaban muy serios, nomás lo veían, pero les daba miedo preguntarle algo les daba miedo o vergüenza porque se habían escondido cuando lo mataron. Pero Jesús es una persona que no hay fijón, los perdonó la cobardía que tuvieron, el miedo que tuvieron. Jesús vuelve a platicar con ellos, se relaciona con ellos de manera natural y no les echa en cara eso. Qué hermoso gesto de nuestro Señor. Pero dice que no le creían y dice que Jesús, ¿quién preparó el desayuno? ¿Jesús o ellos? Jesús. Fíjense nomás, ¿a qué habrá sabido ese pescadito que preparó Jesús? Dice que lo asó en brasas. ¿Han comido ustedes pescado? Como zarandeado aquí en Guerrero, así le dicen al que está en brasas, ¿no? Los ponen en brasas y luego, Dios mío, ¿para qué te quiero, pescadito? Dice el Evangelio que Jesús fue el que preparó. Fíjense, vamos a ver con calma el Evangelio porque luego leemos tan rápido, llevamos tanta prisa que no disfrutamos el Evangelio, no lo disfrutamos. Y como no lo disfrutamos, no lo entendemos. Y como no lo entendemos, estamos bien ignorantes. Y como estamos bien ignorantes, cualquier señora por ahí nos marea. Así es. ¿O no es cierto? Porque no sabemos. No tenemos tiempo. Siempre estamos ocupados contando dinero y sirviendo y trabajando. Dice así, dice. Traigan unos pescados, dice. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar, tráiganlos. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego Jesús les dijo, vengan a almorzar. ¿Quién preparó el almuerzo? Jesús. Fíjense nomás qué maravilla. Está resucitado Jesús, pero también está comiendo. Quiere decir que estaba con su cuerpo. No era un fantasma, no era algo raro, una sombra. No, era Jesús real. Porque una sombra no puede comer, un fantasma no puede comer, un espíritu no puede comer. No era el espíritu de Jesús, era Jesús real, que tenía hambre. Si no tuviera hambre, yo ni preparo el desayuno. También él tenía hambre. Y les dijo, traigan unos de esos pescaditos. Tenía a lo mejor Jesús algunos, pero ahora hay otros más grandes para el desayuno. Dice, y ninguno de los discípulos, ¿no? Pero ya el Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio. ¿Qué nos enseña esta parte de la Escritura? Que Jesús no dejó solos a sus apóstoles. Va preparando su última partida, ya llegaremos a la fiesta de la Ascensión, pero ahorita está como volviéndolos a la normalidad a sus apóstoles. Miren, aquí estoy con ustedes, vamos a platicar, vamos a almorzar, vamos a conversar lo que pasó en Jerusalén. Qué bonito que Jesús acompaña a sus apóstoles. Así también nosotros dejémonos acompañar por Dios.
en todas nuestras ocupaciones. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones en este bello día que nos regala. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que los obispos mexicanos siempre sean asistidos por el Espíritu Santo en su labor de aparentar al pueblo de Dios. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón a la paz de los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que no creen en el triunfo y viven sin esperanza. Oremos. A Cristo, que por su santa resurrección ha devuelto al hombre a toda dignidad, pidámosle por aquellos que arriesgan sus vidas en la defensa de los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en la democracia en crisis y en nuestra patria. Oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Pedimos a Dios por todas las personas que se niegan a conversar con Dios, que no quieren convivir con Él, que se resisten a estar en su presencia, para que ellos algún día suavicen ese orgullo y esa soberbia que tenemos y nos acerquemos a las cosas de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con la efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha,
Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos un saludo de paz con nuestra cabeza, por favor. Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Esto es mi cuerpo, manifiesto.
Nos ponemos de pie, oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Les invito el día de hoy, como todos los lunes y viernes, a las 7 de la noche, en este mes de abril, vamos a transmitir los días que anduvimos en Turquía, día 1, día 2, día 3, día 4, hasta el día 14. Entonces, lunes y viernes, 7 de la mañana, a través de YouTube, Padre Arturo Cornejo, José Arturo López Cornejo. Allí van a encontrar maravillosos lugares donde anduvo San Pablo, San Lucas, la Virgen María, Timoteo, Tito y muchos otros de que aparecen en los Hechos de los Apóstoles. Así que les invitamos a estar pendientes de nuestro canal a las 7 de la noche, el lunes. El lunes hay un día, el miércoles lección bíblica y el viernes otro día. Gracias a las personas de Topiltepec que siempre me ayudan, los monaguillos, los del coro, los que leen, los que ayudan, los que trabajan, para que todas estas misas siempre salgan de manera muy digna. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un excelente día viernes. Hasta mañana. Hasta el ratito. Gracias.